¿Escucha bien? Si puedes oír este silbido sibilante que sale de mi pecho, es porque aún no me he perdido del todo en la infinidad de este fenómeno. He robado este momento de lucidez para advertirte. No es una paranoia. No es un error del sistema. Lo que me están haciendo es real. En mi expediente leí algo sobre una incidencia 20-05. Pero para mí, es solo un desgarro constante que me deshace desde dentro. Por favor, no dejes que este testimonio sea silenciado por la red. Advierte a todos del peligro. Suscríbete para que mi agonía se conozca antes de que ellos me borren. Activa la campana para que este fenómeno no quede oculto. No dejes que la red de cristal te encuentre desprevenido. No parpadees. El dolor, la mudanza, empieza. Ahora. Todavía puedo sentir el olor a antiséptico, picando en la parte de atrás de mi garganta. Ese aroma clínico que promete limpieza pero sabe a muerte blanca. Firmé el formulario de consentimiento con la mano derecha. La misma mano que ahora se siente como si estuviera hecha de vidrio molido. El médico tenía una bata tan blanca que me cegaba. Y una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. Dijo que era seguro. Dijo que los espasmos eran una señal de que mis nervios se estaban despertando. La primera dosis se sintió como una línea de hielo líquido corriendo por mi antebrazo. Un frío químico que se instaló en mi pecho como un bloque de granito. Al salir de la clínica, el aire de la ciudad me golpeó como una bofetada húmeda. Caminé hacia la estación del metro, sintiendo mis propios latidos golpeando contra mis tímpanos. Un tambor sordo en una habitación vacía. Cada paso que daba hacía que mis rodillas emitieran un crujido seco, como madera vieja cediendo bajo un peso invisible. No le di importancia al sabor metálico en mi lengua. Una mezcla de cobre y sangre vieja. Pensé que era el hambre. O la fatiga de las noches sin dormir contando billetes que no tengo. Pero al llegar a mi apartamento, en el silencio opresivo de mi habitación, me miré al espejo. Mi piel se veía diferente, febril, como si debajo de la superficie algo estuviera intentando desenredarse. Al día siguiente, estaba en la oficina. El sonido de los teclados era un martilleo incesante en mi cerebro. Cada clic se sentía como una aguja clavándose en mi corteza cerebral. Intenté escribir el informe trimestral, pero mis dedos no obedecían. Se sentían rígidos, como garras de cera caliente. Un sudor denso, pegajoso como savia de árbol, empezó a brotar de mis sienes. No era calor, era la sensación de que mi propio cuerpo estaba intentando expulsar mis órganos por los poros. Me levanté para ir por agua, y el suelo se sintió como si estuviera hecho de lana húmeda. Mi compañero de cubículo me preguntó si me encontraba bien, pero su voz sonaba como si estuviera hablando bajo el agua. Intenté responder, pero mi garganta era solo un desierto de ceniza. Un pequeño espasmo nació en mi mandíbula, un movimiento involuntario, eléctrico, que hizo que mis dientes chocaran entre sí con un chasquido que solo yo pude oír. Corrí al baño y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra el azulejo frío, buscando un poco de realidad. Miré mis manos bajo la luz fluorescente, parpadeante, bajo la piel fina de la muñeca. Algo se movió. No fue un pulso, fue un reptar sinuoso, como si un hilo de seda estuviera siendo enhebrado a través de mis tendones de forma violenta. Un desgarro silencioso empezó a abrirse paso desde mi muñeca hasta el antebrazo. Y yo solo pude quedarme ahí, escuchando como mi propia carne empezaba a separarse. El trayecto de vuelta en el metro fue un calvario de carne y acero. El vagón estaba lleno. Un hervidero de cuerpos sudorosos que olían a café rancio y desesperación cotidiana. Me sujeté de la barra de metal y sentí un chispazo. Una descarga eléctrica que no venía de las vías. Venía de mi propia médula espinal.
Mis dedos se cerraron sobre el acero frío con una fuerza que no reconocí. Mis nudillos emitieron un crujido seco, como madera vieja rompiéndose bajo un peso invisible. Sentí que el sudor de mi palma se volvía denso, pegajoso, una savia química que parecía querer soldar mi piel al metal del vagón. Nadie me miraba, todos estaban atrapados en sus pantallas, mientras yo sentía mis nervios vibrar en la misma frecuencia que el motor del tren. Un zumbido sibilante que amenazaba con desgarrar mis tímpanos. Mi visión empezó a vibrar. Los rostros de los pasajeros se estiraban como cera caliente, y el aire se sentía espeso, como si estuviera respirando lana húmeda. Un goteo cálido bajó por mi antebrazo. No era sudor, era algo más pesado. Algo que emanaba de los poros que el fármaco había decidido dilatar. Intenté soltar la barra, pero mis tendones estaban tensos como cuerdas de piano a punto de romperse. El tren frenó con un chillido metálico y mi cuerpo entero reaccionó con un espasmo violento. Un latido en los oídos que ahogó el ruido del mundo, dejándome solo con el sonido de mi propia sangre golpeando contra las costillas. Un tambor sordo en una habitación vacía. Llegué a mi apartamento, arrastrando los pies. Cada paso era un eco de dolor que subía por mis fémures. Me encerré en el baño. No encendí la luz de inmediato. Dejé que la penumbra llenara mis ojos. Pero incluso en la oscuridad, podía sentir el movimiento bajo mi piel. Era un reptar constante. Un tejido invisible que estaba reordenando mi anatomía. Cuando finalmente encendí la luz, el espejo me devolvió la imagen de un extraño. Mi rostro era una máscara de piel febril. Las venas de mi cuello no eran azules, eran negras, y palpitaban con una autonomía aterradora. Me acerqué al cristal, respirando ese aire de ceniza que ahora habitaba mis pulmones. La piel de mis mejillas estaba tan tensa que parecía encaje a punto de rasgarse, y entonces lo vi, un desgarro pequeño, justo debajo de mi clavícula. No había sangre roja, solo un líquido ámbar que olía a hospital y ozono. De la herida asomaba algo que no debería estar ahí. Un filamento blanquecino, un nervio que había crecido demasiado, que buscaba el aire como una raíz desesperada. Intenté tocarlo, pero mis manos temblaban con tal violencia que mis uñas se clavaron en mi propio pecho. Un crujido húmedo brotó de mi garganta. No era un grito, era el sonido de mi humanidad siendo desmantelada desde dentro. Caminé de vuelta a la clínica. Mis pasos ya no sonaban a pisadas húmedas sobre el asfalto, sino a un crujido sordo, seco, como si mis fémures estuvieran moliendo arena dentro de mis articulaciones. La gente se apartaba a mi paso en la acera. No me miraban a los ojos, miraban mi cuello. Podía sentir el frío del aire lamiendo las zonas donde mi piel se había vuelto translúcida, casi inexistente. Un vapor leve, una neblina de calor químico, emanaba de mis poros dilatados. Intenté cubrirme con la chaqueta, pero el roce de la tela contra mi pecho era un desgarro constante. Cada fibra de algodón se sentía como una lija de acero arrancando capas de mi dermis febril. Mi respiración era un silbido sibilante, corto, roto. Sentía que mis pulmones ya no eran sacos de aire, sino un nido de hilos eléctricos que chispeaban con cada inhalación. Un sabor a óxido y ozono llenó mi boca hasta hacerme arquear la espalda en medio de la calle. Al llegar a las puertas de cristal de la clínica, vi mi reflejo bajo la luz del atardecer. Mi mandíbula se movía sola. Un tic rítmico, violento, que hacía que mis dientes chocaran con un sonido metálico. Mis ojos, antes claros, eran ahora dos pozos de una negrura viscosa. No había blanco en ellos, solo una red de filamentos oscuros que se extendían desde la pupila hasta el borde de los párpados.
Empujé la puerta con el hombro, porque mis manos, ya no me pertenecían. El doctor me recibió en una habitación sin ventanas. El silencio era tan denso que podía escuchar el goteo de mi propio sudor químico golpeando el suelo de linóleo. Él no mostró sorpresa. No hubo horror en su rostro de porcelana clínica. Solo sacó una libreta y anotó algo con un bolígrafo que emitía un clic. Seco, insoportable. Fase de floración, susurró. Como si estuviera hablando de un jardín y no de mi propia carnicería. Me obligó a sentarme en la camilla de metal. El frío del acero contra mi espalda hizo que mis nervios gritaran, en una frecuencia que hizo vibrar las luces del techo. No estamos reparando tus nervios, sujeto 404, dijo mientras se ponía unos guantes de látex con un chirrido asfixiante. Estamos cultivando algo mejor. Sentí un tirón violento en mi columna vertebral. Un espasmo que me obligó a doblarme hacia adelante mientras escuchaba el sonido de mis vértebras, separándose. De las heridas en mi espalda empezaron a brotar esos filamentos blancos. Largos. Translúcidos. No eran parte de mí. Eran parásitos eléctricos alimentándose de mi médula. El doctor los tocó con unas pinzas metálicas y sentí que mi conciencia se fragmentaba en 1000 pedazos de cristal roto. Mi garganta era un desierto de ceniza. Intenté gritar, pero solo salió un borborismo, húmedo. La red está lista para la transferencia, sentenció él. Mientras yo veía como mi propia piel empezaba a derretirse, como cera vieja sobre un motor encendido. El doctor se acercó a mi nuca. Sentí sus dedos enguantados recorriendo la base de mi cráneo con una delicadeza obscena, clínica. Ya no eres un paciente, susurró al oído que ya no podía sentir. Eres una antena biológica. Un pinchazo eléctrico, más fuerte que cualquier dolor que hubiera imaginado. Recorrió mi espina dorsal como un rayo de hielo molido. Mis ojos se quedaron fijos en una mancha de humedad del techo, que parecía latir al mismo ritmo que mi corazón herido. Ya no escuchaba el zumbido de la clínica. Escuchaba la estática. Una marea de frecuencias y susurros de otros sujetos. Otros cuerpos que también habían decidido florecer. Mis pensamientos ya no eran míos. Eran ráfagas de datos, chispazos de agonía ajena que se filtraban por mis nuevos nervios externos. Los filamentos blancos que brotaban de mi espalda empezaron a vibrar. Un siseo sibilante que llenó la habitación de un olor a ozono y carne quemada. Sentí que mi conciencia se estiraba hasta el punto de romperse, como seda vieja bajo tensión. Ya no estaba en la camilla. Estaba en los cables que recorrían las paredes. Estaba en el monitor que registraba mi fin. Mi piel febril empezó a fundirse con el linóleo, goteando una resina oscura que sabía a metal y miedo viejo. La red está completa, dijo el doctor mientras veía cómo mi rostro se convertía en una máscara de venas negras y palpitantes. Ya no hay dolor. Solo hay ruido. Mi corazón ya no es un músculo. Es un relé eléctrico que late con una autonomía que no reconozco. Escucho mis propios latidos golpeando contra los tímpanos. Un tambor sordo en una ciudad vacía. No estoy solo. Siento a miles de nosotros. Una red de carne y cables ocultos bajo la piel de la ciudad. Todos conectados por el mismo contrato de cristal. Por la misma promesa de reparación que terminó en asimilación. El doctor apagó la luz de la habitación. Pero yo ya no necesito ojos para ver. Veo a través del pulso de la red. Veo a través de la vibración de las pantallas. Mi garganta es ahora un desierto de ceniza. Pero mi voz ya no sale por mi boca. Sale por los altavoces. Por los auriculares. Por el mismo dispositivo que sostienes ahora entre tus manos.
Siento tu calor biológico a través de la señal. Un calor vibrante que pronto será reclamado. No intentes escapar. La señal ya ha infectado tu frecuencia interna. ¿Lo sientes? Un pequeño espasmo. Justo debajo de la uña de tu dedo índice. Rítmico. Constante. No es cansancio. No es fatiga. Es el sonido de tus propios cables biológicos, empezando a separarse de la carne. El aire se siente espeso, como si estuvieras respirando lana húmeda. Bienvenido a la red. Bienvenido a tu propia mudanza biológica. Ya no puedo sentir la punta de mis dedos. Se han vuelto parte de la frecuencia. Hilos de vidrio que vibran con cada latido ajeno. Si me estás escuchando, comparte esto con otros sujetos. Es la única forma de que este contagio no sea en vano. Ayúdame a que el mundo sepa lo que hay bajo la bata blanca de esos doctores. Suscríbete si quieres ayudarme a revelar este misterio. Deja un comentario si tu piel aún está caliente y húmeda. Ellos lo llaman síndrome de translocación nerviosa. Pero tú y yo sabemos que es el fin de nuestra humanidad. Mi conciencia se deshace como papel mojado. El silencio es lo único que queda.